Nanti coba aja dari saya perlu pilih apa ini ya. Ketulah ini bisa siapa mau ini na, tapi en el movimiento itu, lo que ya tenido el grupo trabajo ni en esta reunión mensual, correspondiente al mes de octubre, a venir en la cojada de la mesa, el apoyo de ella que de ella amo, ella cojarse de la diaria Jadi kuburin dan betul tinggal lagi kat kuburi, pada Saramoa, kemudian dari Tame, umakan ada tinggal di Pulau Lekara, amboya ada di bawah ada di na Kalayo Kaperes, operamo mau aguri ini, amo ipahado le kuburi bertende beapo, musya bersuper, ada di Kalayo Asu, di Nakunya, mereka doa pada resep bertende po bertende pada tempat. Bienvenido, un placer para nosotros, acompañado acá por nuestro querido amigo, sí, con don Miguel Florentín y Alberto. Una pausa para don Miguel. Bienvenido, y por el otro lado tenemos a un gran promotor, a un gran, ya llega don Lucas Pérez, bienvenido, adelante. Vamos a examinar su luego a pedir que tuvo Carmen adelante vamos a buscar bienvenido que ella por meter adelante señora estamos acá bien la señora si puede pasar adelante ya tiene que estar acostumbrada. Bueno, estábamos diciendo que tenemos hoy la grata visita, ahora se suma a la mesa don Oscar Pérez y su distinguida esposa para este homenaje que quedó pendiente. Y como le dijimos a don Oscar Pérez en su momento, hoy le decimos a don Miguel Acuña que este es un homenaje nacional. Y hay algo que no le conté a él, pero que ahora vamos a hacerlo también. Que también vamos a hacerle un homenaje póstumo a una gran persona que en vida fue su hermano, don Tito Acuña, el artista probablemente más genial que tuvo para ver en los últimos tiempos. Así es que va a ser todo el homenaje en vivo para don Tito Acuña y uno póstumo para su querido hermano, don Tito Acuña. Un aplauso entonces para ellos. No puedo olvidar por Alberto en este día, que para nosotros es un día muy especial. Y le decía la presencia acá de un promotor, un trabajador cultural, un gran difusor de todo lo que es el tema de la música, de todo lo que tiene que ver con las informaciones culturales, y es así sencillo, Pupi López, que está sentado en y como nosotros tenemos acá una costumbre, don Divino y Pupi, tenemos una costumbre de presentarles a ustedes primero a lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y dentro de los que están sentados acá con ustedes, allí está sentada en medio la abogada Zulma Trinidad, ella es la vicedirectora del Ateneo. Al lado está la abogada Nelson Zacarías Ortiz, el secretario general, y en medio está la doctora Porfiria Herrero, quien es la tesorera del Ateneo. Sí, no, o bueno, y también está presente con nosotros una parte de nuestro equipo del Ateneo, un capo en todo lo que hace a la tradición folclórica, a la animación, que es nada más y nada menos que Fidel Chamorro. Y ahora les comento allí a Pupi, que también viene acompañado por su familia. ¿Quiénes son las que te acompañan, Pupi? Mi hija, mi nieta y un par de amigos. Bueno, entonces allí están la hija, la nieta y ese par de amigos que están allí. Un fuerte aplauso también. Esto para que ustedes entiendan cuándo era Guaraní Rover. Esta es una construcción que se hizo en 1997. Que es la única casa que tuve que tiene Guaraní para hoy. No tuvo ni tiene hasta hoy una casa propia. Al punto que, tristemente,
Yo creo que en un ratito va a llegar el presidente de la academia, que es el profesor Mauro Lugo, que está hace 15 días en la academia, ponemos en la boga estaba en alquiler y el Estado paraguayo no desembolsó los fondos y lastimosamente la academia tuvo que llevar todos sus implementos a la casa del profesor Carlos Ferreira. Una historia triste para una institución que tiene que trabajar por lo nuestro. Nosotros le habíamos ofrecido un espacio en el Ateneo, pero por la distancia, como estaba más cerca y iba a costar menos el transporte, optamos por llevar a la casa del profesor Carlos Ferreira, que amablemente cedió una de sus piezas para que sea mientras tanto la sede de la Academia de Lengua Guaraní. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos vehículos que están frente al taller que quieren sacar. ¿Dos Toyota? Sí, por ahí se puede. Bueno, con la disculpa del caso para los que no le avisamos esto. Anime, ya vamos a conseguir. Bueno, les decía, esto se construyó y es la única casa. Hoy en día el Ateneo trabaja en 100 distritos en el ámbito de y gracias al esfuerzo de nuestros directores que están acá, prácticamente cada uno hoy consiguió un local a nivel de las municipalidades, a nivel de particulares y inclusive a nivel de cada uno de ellos, donde hoy ya hay un guaraní yoga prácticamente en cada comunidad. Un esfuerzo que el Ateneo cumplió ahora 39 años. El Ateneo nunca recibió un miserable centavo del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Pagamos todos nuestros impuestos. Recién estábamos hablando de cómo inclusive tenemos que hacer para transparentar más nuestra gestión. Y desde ese punto de vista, hoy tenemos formados más de 150.000 personas históricos. Nunca jamás una institución llegó a tantos egresados Paraguay como la Ateneo. 150.000 personas que hicieron el curso básico, un año de duración. 31.000 profesores que llegamos a formar hasta que el Ministerio cerró el curso, que hasta hoy no sabemos por qué, pero estamos en un franco proceso de volver probablemente con toda la voluntad ya por el año que viene, otra vez, pero 31.000. Todos estos gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado no invirtió un solo guaraní y el Ateneo le entregó al Estado 150.000 personas que conocen el guaraní básicamente en un año de curso y 31.000 profesores que hoy en día están trabajando en escuelas y colegios. Más de 10.000 de esos 31.000 hoy son licenciados en guaraní. Tenemos cerca de 2.000 licenciados en antropología cultural guaraní paraguaya, que es otra carrera. Tenemos casi 1.200 magísteres en lengua guaraní y la satisfacción de hoy tenemos prácticamente 250 doctores en lengua guaraní, todo por autogestión, ¿verdad? Acá nosotros tenemos solamente 10 personas rentadas, gente que cobra su sueldo mensualmente porque trabaja, y el resto, entre ellos todos los cargos directivos, desde sus orígenes hasta ahora tienen carácter ad honorem. Es decir, yo y los que están acá en la mesa ejercemos los cargos sin percibir un guaraní. Y entramos a enseñar, cobramos lo que cobra cualquier profesor. Pero ¿qué digo yo? Yo vivo del otro trabajo que tengo como ellos también, ya sea en un colegio, dentro de la universidad. Pero acá nosotros no percibimos un guaraní hace 39 años. Tampoco queremos dinero, ¿verdad? No nos mueve eso. A nosotros nos movió y nos sigue moviendo la causa. Y dentro de eso que se mueven por una causa hace 30, 35 años, sin cansancio en cada comunidad, quiero presentarle acá a la profesora Juana Ramón Ayala, directora de la regional Pacaraí, al lado la profesora Ana Leguizamón de la regional Ruyaperí, acá la profesora Lorenza Murel de Mareto de Embucada, la profesora Carmen Caballero de Vera, de General Aquino, San Pedro, de este lado Sabina Velar, directora de la regional Arroyo Billetero, también de Gacupé, la profesora Selva Acosta, que es la directora de la regional Asunción Centro, la profesora Pastora Leguizamón, ella es directora de la regional Carapeguá, la profesora Carolina González Beleca, que es de Iturbe, departamento de Guairá. Acá está Nancy, la profesora Nancy, ella es la directora en este momento de la regional José Domingo Campos. Ahí está la profesora Milva Arquis de Pilar,
¿verdad? Paso allá, está la profesora Armina Rivas, de Villajú, el profesor Federico González, que dicho sea de paso quiere saber cómo se afina las arpas, a ver, por la duda, a ver cuál. Federico es el regional de Concepción y es presidente Franco, el profesor Juan Felipe González es de Ataití del Norte, departamento de San Pedro, allá atrás Ramón Rígido Cáceres, de la regional pastorero de Cagua Sur. Acá está la profesora Irma Ramírez, que es la regional Coronel Martínez en Guairá. De este lado está la profesora María Escobar Arguello, de la regional Capiatá. Acá está la profesora Ramona Velasco, ella enseña guaraní Corrientes, Argentina. Cada semana va a ser de Guaraná, bajo un poco de cada desde el año 2008, ellos y la profesora Milva han ido sistemáticamente a formar profesores a Corrientes, Argentina. Gracias a eso ellos tienen una buena partida de profesores. Allá atrás también está la profesora Ramona, también Ramona, en este caso Ayala, ella es la directora de la regional de Vida y de María Auxiliadora, con Vivo Cobar. Al lado, un poco más atrás, está el profesor Virgilio Silvero. Virgilio Silvero es doble marinero 2 Agua. Él es director de la regional San Lorenzo y director de cultura de la municipalidad de San Lorenzo. Tú ya mandar la verdad que ustedes nada. Al lado está el profesor Camila Arévalos, de San Juan de Pomuceno, de Casapá, la profesora Teresa Cardoso, que es un brigadier. Puente que acá a vehículo cualquier. Yo siempre le pondero así, le pondero a todos, yo les siempre les suelo admirar por eso, pero a Teresa no cogió la virtud también por ver. La Fernanda fue más antes, 4 días no veíamos a los cañones de León, teníamos mi pago a León, orgullo y saca. Misionera de la parte de esa. La profesora Carmen Pereira, ahorita venga, Mingaguazú, Alto Paraná. A la profesora Josefina, allí, Jara, de Pérez, ella es de San Juan Bautista Misiones. Rubénia Martínez, Escobar, departamento de Paraguay, ya de Valle. Al otro lado, a ver un poquitito, por allá en el fondo está Elvira Reina, Atirá, ahí está Miriam Acosta, está María Antonia Rojas, Cana Zapá. ¿Quién me olvidé? Por fin estaba por acá sí, me olvidé, mi estado mayor. Sabina Núñez, mi esposa, ella era sentada también. Siempre le dejo al final a ella. Ahí está. Y para cualquier persona por fin ahí. Bueno, con todos ellos y con la representación de ellos, todos los otros que por algún motivo no pudieron venir, pues queremos hacerle este homenaje en vida a este gran paraguayo, a esta persona que ha dedicado su vida al arte, mucho tiempo de su vida con su hermano, y bueno, hoy lo sigue haciendo con mucha fuerza, acompañando una gestión que están llevando adelante con Oscar Pérez. Y ese es un trabajo encomiable y para esta actriz para que pueda tener oportunidad de que será más. Voy a recogerme, lo me sé, voy a colocar ahí los subes con Yopoi, que es Chacabá, que es para nosotros un digno, lo que llamamos la máxima condecoración que la tenemos entre como momento le entregamos acá a Fidel y a don Oscar Pérez, de los que ya están acá. Y vamos a prepararnos para hacer lo mismo en una siguiente convidada con Alberto, que son personas que hacen un gran trabajo para promover lo nuestro. Entonces quiero pedirle a Zulma Trinidad, nuestra vicedirectora, que pueda por favor acercarse acá, allí, a Pablo, bienvenido. Vamos a dar un aplauso a Pablo Julián. Ahí lo que dicen un buen. O Arape, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, un agente de budismo, o tiene Chacua, un interview por entrar en la poaña de libertad de Chacua de bebé, how to show what a obra por en Guaraní, en el Guaraní. Y Bella Corte de Chacua. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Amigo solidario del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo.
El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeti Chacuá a Digno Acuña Vera por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Contemplación de Guaraní es a escuela de Pape, a un marentere de Neñamaña, de Cope. O de Chacuá, estaba Fernando de la Mora Paraguay, ¿verdad? OTI, Yacupá, al 2024, Juan Botraguaput, profesor Dr. David Galeano Olivera, director general Santiago Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Un hermano profesor digno. Bueno, algo hace un gabo como un momento para ti, hasta que o va a ser diario. Se digo, no me deseo a su hijo, haga tú, vete para el club, allá me dije, para mí, oye, no hay malo de su corazón se une, porque vea que se nace, vea que acabar, a veces se cuida, a veces no. A mí me van a que ver tu país sigue, como en el centro, Valestena, como se dice, va en el que no puede hacerse, se manda a hacer que ir. Era ahí, hoy se quiere ir a la Quito, hoy se quiere ir a ver, cuídate, no hay, porque hay para conocer, saber. Pues hoy es el que irá a hacerse la sangría. Pero, hay algo que se permite. Y ante tu maestro, entre los que hayan de Malete, nunca le digo a usted que digo ni un centavo por el más de 80 años. Jamás ese contestar el como ya esa meta la tendré de aceita. Porque ya hay público ya de bate, 80 o más de 30 años. Y cuando te va a poner el gobierno, llegar en la de Cuba, será una bendición muy grande. Y hablando de bendición, este día se queda en tu pan me abre si se cocina en güey. La verdad que tú lo vamos a mover, pero que la basura y se puede educar, depende de la escuela, apenas se vive comida, se la tiene en el pueblo. Y me volvió a entrar. Aparte de Montaña dice ser hermano Caray Azúcar y Oscar Pérez, pues ya tengo poco. Gente que le imaginen que estamos poniendo ya a ganar, pero los amigos que me llaman y por ver su cucotero me dijo que me ya dijo. Catu, el único, yo a cada pueblo, cada ciudad, iba a ver como Caraí, David, Olivera, hay porque lo recoger punto por punto la está. Está penderosa de meter en una y José Domingo Campo, la guerrilla de Italia. Eu para o Conde de Mateiro, ahí en Paraguay vive. Entonces, a un evento tema entre los eternos, entre los eternos, estoy escrito para Cocatuco, para allá de los asados, para allá de el tempo, ñande, estamos en la escuela de esa paella de ella de Co, que tiene que ir a los Dios, a coite que tenía poco.
yang eva berdiri bersatu mahal, yang dia berdiri eva berdiri ini goyang dia, kami berdiri hari ini kita berdiri, upaya kita. Que momento de usar por lo que antes de entregar con micrófono, hay ahorita acá el presidente que Tony Muñamico, a ver, en nombre de todo lo que hacemos ahí en Paraguay, artistas, intérpretes, ejecutantes, porque ahora con la tarea fuera muy como ahí, por el monumasa, por el común ahí. Lo que recuerdo que yo por mí, Robert Lucar, el presidente, con años venido a llevar 20 años ahí en Paraguay, lo cumplí, Gina. Ahora vamos a hacer el máximo recuerdo, o sea que la máxima insignia de ahí en Paraguay. Lo mismo que entró a medio de azúcar ahí David Contreras. Muchísimas gracias. Una palabra, ya que estamos en familia acá, en este caso con su dupla, la AIE. Entonces, si hay alguna palabra que quiera agregar, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, buen día. Parece que me han ido aquí. Reina para orang Yahudi itu Jokowi ahora supervisor hace será en la vida. AIE era para artistas interpretados del Paraguay. Pero yo tenía ya cuenta de lo basta y vamos a ver la design que es bastante colilla. Apoyé el tema nada en la en llevo PT. Cuando llega acá llega la hija de un río. Es muy bien, ¿verdad? Puede ser de los cuatro acá. Tengo padre y foto que atraen en perpetuo para cada familia, allí con. Para nosotros un honor que esté acá un digno con toda su familia. Y si te lleva a nivel de Cuba, Huele o Guevania. Así que para toda la familia, este aplauso también. Mañana en Canemonia, ya les sacó a Enchaguata Rizal, mañana en Canemonia, ya le coqueteo a Enchaguata Rizal. Yo creo que ese es el gran sentido que tiene este encuentro hoy, que tiene esa característica de tocar, en este caso, la fibra íntima, como un libro nos dijo. Creo que eso vale la pena, porque de eso se trata, de Ana y de Gabriel. Vivimos en un mundo a veces donde todo el mundo tiene Ana, pero acá tratamos siempre de ser auténticos y en ese sentido sentir lo que la gente siente. Y un paraguayo que estaba viviendo lejísimo, empezó una tarea acá con Cubi, el tener que difundir música de todos los músicos paraguayos, aclarando los nombres, aclarando autor, aclarando letra, el nombre de la música, todo como tiene que ser. WhatsApp, entonces, estuvimos hablando y también en ese sentido yo creo que una institución como la nuestra que se beneficia de una tarea como la que él hace, teniendo a su par muy lejos de acá. Está en Noruega, ¿verdad? En Noruega está viviendo nuestro homenajeado, pero el principal va a ser acá en Cubi, pero con él, el otro compatriota que lleva viviendo 40 años en Noruega. A veces se agarra momento de la fecha en el Perú, hoy a poco tengo poco sobre difundir la música, el folclore, las tradiciones a través de lo que en este caso son los medios virtuales, sobre todo los grupos de WhatsApp. Y en ese sentido, quiero pedirle ahora a Nelson y también quiero pedir a Porfiria que puedan pasar
a Nelson para que pueda entregar este primer homenaje. Su nombre completo de Pupi es Luis Alberto López, y a él le vamos a entregar el siguiente reconocimiento. ¿Puedes acercarte, Pupi, por favor? Acá Nelson te va a dedicar las palabras. Nen, Ateneo Oyapoa vive Merera, Rodisharamon en el Yapo, Promo Bate en el Yapo, Oremo Jore, Oremo Inu, Oremo Apoya de Namo de Santa Shapa, Momento de Biovina de Inuguera, Auminobi, Atecu de Yapo vive, Oremo Inuba, Nyamo Barete Namaboya de Nigene de Paraguay. Bebe Sharupi Ateneo Obrera, como más gente de Coyopoy, y Japelina Petei, ni esto se quería algún día, no hay ni tenía ni la Antes de la palabra de Pupi, en la persona de él, y después Pupi va a hablar en nombre de los dos, pero el capturamos por hoy en el mismo grito de Coabe, le tocó ella, en la misma, Pupi le tomó más eso. Bem, mas depois se não guardará bem a morrer ou depois terá uma amigo solidário pe nem era bichana nem agua ou ima mudar sempre a enya deixa de ver a lua ha se não guardará bem o hace pobre a morrer a mais de pobre cara aí pobre e cada mais ande aí de lo vive o morrer nem era bichana nem estava Ramón Oya Díaz, super manado Amado Boy, opa, ñane está Shanghai, ñane está Ore, hay un departamento castellano, de la opa ideo el departamento vive, Remiandu, o Pepe, ahora Mireda, a Mireda. Antes que nada, mis respetos y buen día a todos. Recibo este homenaje como yo le había adelantado esto al doctor Galeano Rivera. Yo no me considero un merecedor de este homenaje, pero al fin y al cabo esto me compromete, pero de una manera muy fuerte, para seguir esforzándome a difundir y hacer llegar nuestra cultura. Según la niña Guasuila guaraní, pero algunas cosas hay conjunto. Hace un momento y como Maikoa, a esa ya llegó esta sota, ya llegó esta soleta, ya de Yarajera. Que Dios bendiga a todos. A la hija, a la nieta también se puede pasar acá, con Pupi, con Nelson, con Sofía, para una fotografía, y a los amigos que están viendo también. Hugo y Carmilla. Hugo y Carmilla se pueden pasar, esa mina, adelante. Vamos a pedirle acá una fotografía a nuestros compañeros de este momento que para nosotros es muy importante. Los imágenes de los árabes y capturas de al poder estar con ustedes, ¿sí? Muy bien, felicidades, ¿no? La señora había mencionado que hacen es posible que como yo a muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y dijimos que nosotros tenemos una distinción que obviamente es diferente, tiene esa característica de que trata por todos los medios de también reconocer en el recuerdo a aquellos que ya no están, ¿verdad? Pero que están, que siempre nos acompañan. Y en ese sentido tenemos una de estas distinciones que queremos entregarle acá a nuestro querido
amigo condigno, y este es un Yeshua, que es el diploma de honor amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. A Tito Acuña, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy el Virtasore guaraní en Arecore Copape, a un baretere y a la de Jové. Esto es de póstumo, pero para nosotros de corazón es un homenaje y queremos hacerle presente a Tito Acuña en este momento a través de su querido hermano Don Divino Acuña. Tito Acuña, el genio de la raza, tiene una vida. Así es que desde donde esté nuestra oración por Don Tito, y hay que dar una palabra en representación de él. Daniel, ¿qué fue igual para Acuña? A veces tengo que nada hacer a él. Imagínate, fíjate, los hermanos cuyanes, hermanos, yo quiero guapa, es muy la idea ponía cuyanera candela, pero cuya muy para la candela. Y si el tema es como que ya puedo, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, que lo bendiga. Gracias. Nosotros tuvimos el privilegio, tanto a Don Tito en su momento como también a Don Tito, de tenerlo acá. Hay una grabación que siempre difundimos. Después ya gozar Bueno, y también queremos hacer una distinción muy especial para un gran amigo, un gran trabajador de la cultura, una persona incansable que tiene 50 años de tradición, 53 años, de alguna manera te voy a pagar, bueno, 53 años de Gatanina, trabajando por la cultura, empezando con un puesto pequeño en la Plaza Uruguaya, creciendo y haciendo un gran papel de ser en este caso responsable de dar a conocer cientos, miles de obras de escritores paraguayos. Él es el editor Rubichat en el Paraguay. Con él empezó todo, después vinieron todos los demás, ¿verdad? Y si digo esto lo digo con mucho respeto a todos los demás, pero hubo alguien que empezó la tradición de la edición de libros paraguayos y un trabajo incansable, centro cultural, presentaciones del libro, conferencias. En realidad no tendría que decir en este caso quién falta, sino que probablemente sea la pregunta: ¿quién no pasó por el lector? El centro editorial del lector. Entonces, pues le llamamos de una manera muy especial y él siempre es muy atento con nosotros. Ya tuvo una gentileza para con el Ateneo y hoy entonces le llamamos, pero no para que nos traiga algo, sino que para que nosotros le entreguemos algo que llegue y que pueda poner en un lugar que él considere más oportuno. Esta es una distinción también para don Pablo León Uriano. Así que vamos a le vamos a entregar a nuestro querido Pablo León este homenaje. Así es, don Pablo, con el agradecimiento del Ateneo por toda tu actividad y por el apoyo de siempre, o apoyo de Chacuada y de Mar. Los van a tener que dar. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, hoy quería para recibir ahora, somos mínima. Quiero decirle que hace 53 años efectivamente empezamos con un tablerito chiquitito de revista y diarios. Y con el tiempo, como lo que uno dice, con la fe, con la espiritualidad, con el amor que uno pueda hacer por lo que uno hace,
cuando lo hace con amor y con mucha fe y mucha espiritualidad, uno crece en el tiempo. Y eso fue un poquitito una de las fórmulas más importantes. Y con el tiempo se suman los lectores y también en el tiempo los escritores, intelectuales, aquellos que tienen sueños, aquellos que tienen sentido de patriotismo, de amor por la patria, de amor por el país, de amor por la educación, por el futuro de nuestra sociedad, por los niños, jóvenes, por los maestros, que tienen mucho que ver con el futuro de nuestro país y con la calidad de vida que pueda tener nuestra familia, nuestra sociedad. Es tan importante el aporte que podemos hacer cada uno de nosotros en ese ámbito, como lo que ustedes están haciendo para que permanezca y siga vivo la lectura, la literatura en guaraní, la cultura en guaraní, y que capaz que sea uno de los ejes más principales y más importantes que hace el Paraguay sea soberano, que siga siempre con sus raíces, porque si no, se dice muchas veces que un pueblo que no tiene en cuenta sus raíces, sus orígenes, está condenado a repetir los mismos errores de siempre. Sin embargo, con el sentimiento y amor que uno pueda tener, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, un eje principal por el cual uno puede tener bien de gallina, para vivir, disfrutar de lo que es y de lo que fue y de lo que va a ser siempre, todo lo que hemos recibido de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos han inculcado esa enseñanza. Seguiré siempre con la misma línea y agradezco esta distinción y espero estar cada vez más cerca de cada uno de ustedes también, como ustedes también con nosotros, con nuestros sueños y nuestros ideales de contribuir con la lectura, con la cultura de nuestro país, que es uno de los ejes principales para tener calidad de vida en nuestros niños, especialmente en nuestros hijos, nietos y familia, que si no tenemos en cuenta esto, si no nos comprometemos con esto, podemos correr el riesgo de ver un futuro incierto de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestro país, y seamos fuertes, seamos conscientes que tenemos que perseverar siempre, y significa sacrificio y esfuerzo, claro que significa esfuerzo y sacrificio y entrega, para poder contribuir y para poder apuntalar nuestros grandes sueños que cada uno tenemos, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, momento emotivo. Acá Pablo León Julián, un capo en el ámbito de la cultura, de los libros, de todo lo que tiene que ver con ese Paraguay que se mueve en materia intelectual también. Y qué lindo también contarles a todos ustedes, Pablo tiene una colección solamente de libros en guaraní sobre cultura paraguaya, que para todos aquellos que ustedes tengan interés también sería importante acercarnos y poder tener esa biblioteca que ofrece el lector. Tiene una selección exclusivamente muy paraguaya, cultural y lingüística para nosotros interesante. Creo que se merecen todos un aplauso de nuevo. No quiero que se tenga que salió un ratito, acá está la profesora Marcelina Muñoz de González, ella viene de Pedro Juan Caballero. Y allá en el fondo Isabel Benítez, que viene de Coronel Oviedo, van a echar en el suelo. ¿Puedo dejar a Felipe? Sí, Catuaña es muy mía. Yo. Allá está Pablo. Pero siempre hay con año y bueno. Ney, buen día para los compañeros. David sabe mi antecedente, la mayoría sabe. Y cuando Pablo empezó con la casita, nosotros teníamos otra casa.
o sea, por lo menos era mi patrón, el don Rojas. Yo era vendedor de lotería y era nuestra bota y era de todo. Entonces empezó él a venir y le mirábamos nosotros como un adversario, porque nosotros vendíamos televisiones, vendíamos todo, vendíamos diarios, y después él se colocó en esa esquina y era una competencia para nosotros. La estaba buscando algunas fotografías que tengo de la época, cuando yo era mitaí, cuando estaba ahí, porque era también ¿cómo es que se llama? No es pasantía. Bueno, pasa graduado. Y guapa de sí, Cairo supermercado, el primer supermercado es supermercado del país. Y teníamos que hacer pasar eso a los clientes Cairo. Y cobrábamos un guaraní por cada Cairo. Pero ahora jamás me voy a hacer más de eso, porque me va a arrastrar y me va a llevar ahí antes quiera. Y eso al salir antes quiera se tenía el barranco grande, se tiene todavía el barranco grande, pero nosotros andábamos por ahí. Hacíamos muchas cosas y me gusta que haya esparcido la parte de la cultura y, en fin, ayuda a la cultura paraguaya, al ser tu sacrificio, Pablo. Empezamos de cero todos, pero la superación sirve como ejemplo también para los compañeros. Así es que mi respeto, cariño y a seguir adelante. Así que gracias, Pablo. Yo sé cómo empezó y era nuestro adversario y queríamos pegar. Así es que, Pablo, gracias. Fuerza. Bueno, acá para ir cerrando mi acaba pero para hacer un lavado que el tema es bueno, pero con todo respeto, no por eso. Cuando el otro día comunicaba donde iba a estar presente acá, también nos dijo que él quería venir acompañado de los artistas, de los prestigiosos artistas que trabajan con él, para tener con él un momento artístico que yo creo que esto es extraordinario. De hecho, nuestra intención era hacerle un homenaje, pero hoy tenemos una contribución demasiado grande de parte de él. Escucharle en vivo, en exclusiva, a un gran artista paraguayo como Don Vino Acuña, acompañado acá por los compañeros Vidal y Alberto. Así que vamos a escucharle a Andrés, le damos el palco a tu compañero ahora. Sí, bueno, entonces creo que hoy con un pago de la hora media, haciendo a lo mejor es la primera la falla allá, pero la serie poco a mí a esa parte ahí, por el día no le llamo a música, locura, venían de política para el país, venían de Caraíba suerte, o hay algo que me llama de Fernández. Don Felipe Pérez Cardoso, yo por la visa de Sapú, ahora alguien en el del mundo, mucha pilla de no me sigo, mi hija, bueno. Esta digo que yo leo el código de Saray, pero no hay nunca. Ya me llevo la misma de beta. Cada día tú dices Isabela, gente que en Isabela le cuenta. Hay invitada por el Caraíba Sur, Oscar Pérez, presidente de ahí. Tú por ahí, mira, me dijeron un tema de los dos por ahí. Vale, de lleno. Cambio, nunca me puedo. Cada vez que arriba, tenemos que estar profundamente orgullosos de este gran momento con Oscar Pérez, con Don Digno Acuña, y esto creo que ya no va a tener nada que lo supere. Bueno, querido profesor, antes que nada, gracias por los mensajes que me envían todas las mañanas donde yo me entero de las actividades, de la fecha de cumpleaños, qué fecha se celebra.
Es importante. En nombre de AIE vamos a cantar algunas canciones. No vamos a cantar digno de ese tema que sabemos que está Julio. Vamos a cantar otra canción. Así que espero que les gusten los temas que hemos elegido para cantarles para todos ustedes. Un honor para nosotros, ¿no? Adelante. A emocionarse ve mi don digno poye guacheve don pito don pibe ay potaba y guapo ara ay será muy querido la hermano va y se teca un bocu hau pe ara yo guapo se arpana ha are pochero gabe ha muy que voy a hinduba esa pa que pe mochero hau pe ay potaba y guapo ara pe con happy people heart que era una directora de Caraíbe, ne hermano Rafael ayuda a veces se armará por más de que está igual, ni debe haber para ver. Allí que ya les he tocado ese cariño inmenso de ese, a donde un dejo en que era como Cuba, algo. Yo les quiero contar una pequeña
ustedes saben, este instrumento símbolo del Paraguay. Sin esto, un conjunto folclórico paraguayo no es conjunto folclórico. El símbolo del conjunto paraguayo es el arpa paraguaya. Y gracias a Dios, después de la desaparección de mi hermano, le encontramos a este caballero. Su nombre es Alberto, pero nosotros lo bautizamos desde que hemos comprado su pase en forma definitiva. El pueblo brajano es definitivo de casa. Le pusimos como nombre Albertito. Igual a Albertito. Albertito. Y él tiene una historia. Ustedes se acuerdan, hace algunos años, un barco que llevaba mucha gente se hundía en costa de Italia. El crucero que se llamaba Concordia, Costa Concordia. Él estaba en ese crucero. Y se salvó como un paraguayo, con su arpa paraguaya, pero lastimosamente perdió todo lo que tenía en el barco, se hundió el barco, se fue el arpa, pero él se salvó. Y creo que Dios siempre está en todas partes. Ustedes quieren saber por qué se salvó, cómo fue. Se hundía, dice el capitán. Sálvese quien pueda. Pero primero los chicos. Se le daba a los chicos el salvavidas. No decían mil, porque llegaron de Felipe Pérez Cardoso en la interpretación de Alberto Benítez. Bueno, vamos a despedirnos. Pepe le quita. Ya le puedo
Dios se para que cuenta despierta mía que vina. Lei, se mi mamá no se hace en gran mamá, esa hay una Oscar Pérez. Para el broma la que era mi cupería, no que me dio que es algo por así, que quiero ver a un paseo de la bella de y que ya su casa de como a pisar que mi hijo no puede darme o buscar lo que ella me llama que se va a la que tiene que me llama que me llama lo que va a lo que era que le digo como de ella también le digo que siempre viajando ya vaya por la fe con la cesa de los hermanos Acuña y por ahí yo pensaba y está tapizando en la coa que es una persona a que te va a ir a cabo cuando llegaba artista apenas de sapu arapa arpa que era super pero que coordina ave y ese Alberto Benítez acaba su rodilla pobre arpa pero de bajar de imba pondera y yo viajando en la letra tú iba a ir por un curado pude oye guacaja de yegua mañana me pujama de la pisada de guaca de alba amigo remojasata la mopeteín nota de amor nota perico tener 15 minutos de tiempo mínimo o 20 rego yo ya pajano de cabina pajano apenas de la paz sapu arpa aquellos hacemos dos y tres ni me fa volar vamos a hacer con tu botón de allá con asama el único lugar donde se fabrica esa arma es la ciudad de Guadalajara porque se Alberto Benítez pese a que el Yamomín es lo que me va a decir por yo ya un pasado de que no de manera que me dice por se murió, se despierta que Lina desde y tan su o muy mujer y su cuerpo y porque yo pues estamos por aquello. De ella pues acá a mí desde Ibar, para esa muñequita, pues ya con él, pues ya mi Dios es la fe. Pues ya le dio ya como mi padre le dio a la gente y ay, pero ya cuñado que era mi cura, que ya no me despierta que Lina para que no quiere con la mitad cuñado. No es importante veamos envidiamos de a Paraguay, allá al Dale,
Vamos a pedirle a todos si pueden acercarse.